Vamos, listo. Y vamos esperando a sus compañeros pues que ya se vayan uniendo a la videollamada. Entonces por ahora pues aquí tenemos el código. Don Ricardo me confirma si ahí se alcanza a observar bien el código en pantalla. Sí, profe, sí lo veo, gracias. Listo, con gusto. Y el objetivo, pues nosotros ya habíamos hecho gran parte de lo que necesitábamos, que era eh, llenar el formulario, ¿cierto? Y obtener un objeto de aquí. Obteniendo ese objeto ya podíamos lograr hacer el traslado de los datos, que lo que queremos nosotros es ubicarlos Buenas aquí. noches, profe. Hola, Diego. Entonces lo que nosotros queríamos era ubicar nuestro nuevo objeto dentro de la lista. Para ello vamos a hacer lo siguiente entonces. Recuerden que nosotros teníamos dos componentes creados hasta ahorita. Un componente que era el create user, que es el formulario, ¿cierto? Y el componente lista usuarios, que es en el cual nosotros tenemos embebido el formulario y además en donde nosotros mostramos cada uno de los elementos del arreglo de usuarios que hay en el formulario, que hay, perdón, en la lista. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros vamos a identificar que aquí es donde nosotros manejamos los elementos que hacen parte de la lista del formulario, ¿cierto? Por lo tanto, en donde deberían estar los datos que vamos a agregar sería en este mismo lugar, porque aquí es en donde estamos manejando la lista de datos de la lista, el arreglo de datos de la lista. Entonces, hasta acá es que deben llegar los datos, pero ¿cómo hacemos ahora si miren que los datos o el objeto que vamos a agregar está acá adentro? ¿Cierto? Aquí nosotros tenemos nuestro estado que nos representa el objeto que vamos a agregar. Entonces, ahí es donde vamos a hacer la ligera intervención. ¿Para qué? Para que estos datos sean agregados, ¿cierto? Al array de este componente que tenemos aquí afuera. Entonces, inicialmente pues ya sabríamos, ¿cierto? Que los datos están en nuestro componente createUser. Allá tenemos nosotros un objeto con los datos. Necesitaríamos ahora agregarlos a nuestro listado, aquí. Y resulta que ese listado es un objeto dentro del estado de este componente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo hacemos nosotros para modificar el estado de un componente? ¿Se acuerdan cómo hacíamos nosotros para modificar el estado de un componente? Llama al set state y le pasa el parámetro. Exactamente. Creábamos una función que invocaba el método setState y ese setState ya le colocaba el valor, ¿cierto? Entonces ahí vamos a crear nuestra función, porque se supone que aquí vamos a cambiar el estado, ¿cierto? El estado de la lista, que es un elemento del estado del componente. Entonces vamos a crear una función que nos permita cambiar ese estado. Para ello pues yo la voy a colocar, la voy a escribir aquí abajito. Entonces le voy a decir aquí que voy a crear una función que va a llamarse, pongámosle add element, add element, user, add user. Esta función va a ser la encargada de agregar el estado, ¿cierto? Pero por ahora nosotros vamos a manejar simplemente un console log, porque hasta ahorita nos interesa que lleguen los datos. Entonces vamos a decirle, posteriormente ya vamos a hacer la adición al array que tenemos en el estado. Pero ahorita, digamos de que vamos a definir la función addUser, que va a recibir por parámetro, ¿cierto? Por parámetro va a recibir un objeto, que sería el objeto que vamos a agregar. Entonces le decimos usr,
y definimos nuestra función. Listo. Listo, y vamos a decirle que nos haga simplemente un console log de ese objeto, del objeto que llega por parámetro. Entonces aquí le decimos log usr, objeto por parámetro. Listo. Ahí tendríamos el objeto que nos va a llegar a nosotros por parámetro. Muy bien. Ahora el misterio viene en la forma en la cual nosotros vamos a decirle que se invoque, porque este método va a ser invocado y debería ser invocado desde aquí, desde este componente que tenemos acá. Y ahora el problema es que de aquí, ¿cierto? Nosotros desde aquí, desde el subform, donde mostrábamos igual nuestro estado, desde aquí deberíamos decirle al método agregar usuarios que se invoque, ¿cierto? Pero resulta que ese método no es de esta clase, sino de la clase que me implementa. Por lo tanto, nosotros hemos visto que cuando necesitamos pasar algún parámetro, alguna propiedad, desde un controlador, o perdón, desde un componente hacia otro componente, así como hacíamos, por ejemplo, desde aquí, perdón, aquí a field form, estas propiedades las enviábamos desde el componente que lo implementaba, ¿cierto? Y resulta que nosotros también podemos colocar o enviar no solamente propiedades como atributos, sino que recuerden que en JavaScript las funciones también son una variable, entonces se puede enviar una variable también como una propiedad. ¿Listo? Entonces vamos a enviarle una propiedad que la vamos a llamar f_add_usr y ahí vamos a enviar el valor que necesitamos, que en este caso sería esa variable, que es una variable función. Entonces sería la variable addUser. ¿Listo? Entonces le diríamos this, con llaves, this.addUser. Esa es la variable que vamos a pasarla como una propiedad. Y entonces allá en nuestro controlador vamos a decirle que vamos a invocar esa función. ¿Y cómo la invocamos? Pues simplemente es una función, es una variable, ¿no? Una propiedad normal. Entonces le diríamos aquí, de esta clase, acceda a sus propiedades, props, y de esas propiedades va a llamarme a la propiedad que tenemos aquí que se llama f_addUsr. Y esta propiedad me recibe un parámetro que sería el estado. Entonces le decimos this.state. Listo, punto y coma. Y vamos a mirar si hay función. Ahí está. Listo, vamos a abrir la consola. Deme un momentico, muchachos. Listo. Diego también me acaba de escribir al WhatsApp que me tiene datos.
Bueno, entonces aquí ya tendríamos, ¿no? nuestro elemento, entonces vamos a hacer el registro de los valores aquí. Entonces por ahorita voy a escribir lo que sea. Y recuerden que yo acá, en mi código, a mi controlador a mi componente desde lista de usuarios le coloqué esta anotación, objeto por parámetro, y que me muestre lo que me llega por parámetro. Entonces aquí ya le voy a decir guardar, y recuerden que la función guardar lo que hace es mostrarme por consola la variable, mostrarme el objeto, y posteriormente lo que me hace es enviarme, hacerme la consulta hacia ese elemento, hacia la propiedad, que esta propiedad es la que pasamos por parámetro, y allá se muestra por consola. Entonces vamos a decirle guardar. Sucede la primera línea, miren que aquí me dice, ¿cierto? Que de create user, en el componente create user JS, está sucediendo esto. ¿Listo? Y acá ya me dice objeto que llega por parámetro, y me está llegando en efecto un objeto. Entonces ya tenemos la conexión, ya tenemos agregado el elemento, mejor dicho, el objeto ya llega hasta el sitio donde nosotros lo necesitamos. Hasta ahí ya lo vamos a utilizar. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, ¿está claro o tienen alguna duda? Profe, buenas noches. Sí. Profe, yo tengo una duda, no me queda claro, pues no sé si esté correcta la pregunta, es en el estado, o sea, ahí lo que se hizo es capturar el objeto y mandarlo por parámetro, pero no me queda claro la función state, qué es lo que está haciendo, no sé, pues ahí me confundí un ¿En poco. cuál? ¿En este create user, este set state? ¿O cuál? Sí, o sea, es que, digamos, antes de que usted pues haga este método, lo que acabo de hacer en este ratico, usted nos preguntó cómo vamos a cambiar el estado, entonces Camilo ya le dijo con la set state, pero ahí es lo que no entiendo, o sea, ¿qué se hizo exactamente? Ya, esa parte todavía no la hemos hecho, no la hemos implementado. Por ahorita estamos haciendo simplemente que nos lleguen los datos desde este componente hacia este componente de acá. Yo les preguntaba porque cuando nosotros vayamos a agregar el objeto, debemos agregarlo aquí a esta lista de usuarios. Y como esta lista de usuarios hace parte del estado, entonces usualmente nosotros lo hacemos a través de la función setState. Y para eso construimos una función que se va a invocar, que en este caso va a ser esta función addUser. Y cuando ahorita ya tenemos el parámetro, ya sabemos que está llegando, entonces ahora ya vamos a programar el cambio del estado. Ah, listo, profe. Ya, vale. Listo. Listo, entonces ahí miren que ya tendríamos el objeto que vamos a agregar a nuestro arreglo. Lo tendríamos ubicado en nuestro componente. Ya llegó desde el componente usuario, create user, ya llegó hacia nuestro componente lista, es decir, desde un componente inferior o de un nivel más interno hemos obtenido unos datos, pasando una función como propiedad, y esa función que está como propiedad la estamos codificando ahorita. Listo, ya verificamos que llega el parámetro. Miren que dice aquí objeto por parámetro, y es aquí en donde le estamos mostrando. Entonces aquí ya dice objeto por parámetro, y este es el objeto que está llegando por parámetro. Ahora nos resta hacer que haga parte de esta lista. Entonces, ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos acá en este controlador, en este componente. Ahora le vamos a decir agréguese a la lista. Y ahí es donde viene una notación que quizás ustedes no la hayan trabajado, o probablemente sí, aunque no es muy común hacerlo de esta manera. ¿Listo? En este caso pues es la forma en que nos queda como más rápido y más comprensible y ordenado para entenderlo, pero de igual forma lo podríamos hacer eh, de otras maneras, aunque ya tendríamos mucho que ver con el estado. Pero listo.
Listo, entonces nosotros tenemos, ¿no? Aquí nuestra variable estado. En nuestro estado tenemos este atributo USRs, que es donde tenemos cargada nosotros la lista de usuarios que traemos desde el archivo. Entonces aquí vamos a agregar un nuevo objeto, y ese nuevo objeto sería el elemento que tenemos. ¿Listo? Entonces ese nuevo objeto lo vamos a agregar. Para ello vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a decirle igual como lo hemos hecho, this.setState. Un momentico, muchachos, les respondo a sus compañeros que están un poquito preocupados. Listo. Y aquí en el setState, pues ya le diríamos nosotros que vamos a cambiar el estado de un atributo. Entonces le diríamos setState y por allá búsqueme el atributo, que en este caso es USRS, y colóquemele el siguiente valor. Y ojo aquí, ojo con lo que voy a escribir aquí. Le voy a decir corchetes, corchetes, 1, 2, 3 puntos, this punto state punto l uso, perdón, state punto uso usrs, coma usr, que es el que nos llega por parámetro. Entonces ojo aquí, hay que poner un poquito de cuidado. Aquí lo que estamos haciendo con esa anotación que tenemos entre corchetes, vamos a identificar que lo que estamos haciendo es como hacer una concatenación, miremoslo así como una concatenación, pero en este caso esa concatenación es de un array. Miren que por eso utilizamos, recuerden que aquí estamos en un objeto JSON, y por esa misma razón utilizamos estos corchetes, porque esto me va a guardar un array, esto va a ser un array, y ese array va a ser como el resultado de la concatenación de los elementos que hay aquí. Por eso le ponemos 3 puntos. De todos los elementos sería aquí, que estén en USRS del estado de esta clase. Entonces ahí lo que haría es tomar un elemento, lo agrega, toma el siguiente, lo agrega, toma el siguiente, lo agrega, toma el siguiente, lo agrega, lo agrega, lo agrega, hasta llegar al último, y posteriormente, después del último, agrega este otro. ¿Listo? Y todos los guarda dentro de este arreglo que tenemos aquí. Entonces ahí lo que hacen estos 3 puntos es hacer una repetición o como hacerlo cíclico para cada uno de los elementos, y los coloca dentro del array junto con este nuevo. ¿Listo? Está repitiendo esta partecita de aquí, objeto, coma, tantas veces como elementos hay dentro del arreglo. ¿Listo? ¿Si es clara esa parte o la explico nuevamente? Si se puede nuevamente, profe, porque no me queda claro, qué pena. Listo. Resulta que aquí nosotros sabemos que tenemos un arreglo que está en this.state.usrs, ¿cierto? Ese es nuestro arreglo. Ahí tenemos una cantidad de objetos, que es una cantidad de objetos n, que es dinámica, puesto que es un array. ¿Nosotros qué necesitamos? Necesitamos que a ese array le agreguemos un elemento más, ¿cierto? Y como ese array es una variable de estado, no podemos llegar y decirle directamente usr.push,
porque no se vería reflejado en el estado, no cambiaría el estado. Entonces para ello nosotros necesitamos construir nuestro array justo aquí donde le estamos asignando el valor al estado. Al construir nuestro array nosotros necesitamos ir objeto por objeto para agregándolo, o como decir concatenándolo. La mejor forma de asimilarlo es como la concatenación. Entonces iríamos como concatenando los objetos JSON aquí. Esto es como si le dijéramos lo siguiente: si tenemos tres objetos en este array de aquí, es como si le dijéramos aquí objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4. Es como si le dijéramos eso, miren. Y aquí irían pues obviamente los atributos. Los atributos de los elementos que iríamos agregando. Un objeto, dos objetos, tres objetos, cuatro objetos. Pero acá, cuando utilizamos la notación, que esta no es una propiedad de React, sino que es una notación que se utiliza en Java, para decirle tantas veces como objetos hayan en este arreglo, hágame esta instrucción de aquí. Esta parte de aquí, hágamela tantas veces como objetos hayan en este arreglo. Es como hacer una repetición de instrucciones según la cantidad o para cada elemento que haya dentro del arreglo. ¿Listo? Entonces aquí les diría el primer objeto, con todos sus atributos. Saca todo el objeto, le adiciona la coma, y luego va el otro objeto, le adiciona la coma, el otro objeto, le adiciona la coma, hasta llegar al último y le adiciona la coma. Y luego ya tendríamos el último elemento, que sería el que nos llega por parámetro. ¿Sí, Carlos? Profe, ¿qué pasaría si no llevara los 3 puntos al principio de esa instrucción? No se comportaría, o sea, no se agregaría el arreglo. Solamente me quedaría este elemento de aquí, me quedaría un arreglo con un arreglo y un objeto. Porque este de aquí es un arreglo. ¿Cierto? Entonces ahí le estaría diciendo yo, aquí a este arreglo, efectivamente, colócamelo un arreglo en donde el primer objeto del arreglo es este arreglo y el segundo objeto es este objeto que me llega por parámetro. Y aquí bueno, probablemente acá ya me saldría, no, aquí mismo me sale el error, porque le estaría diciendo aquí USRs del primer elemento, y el primer elemento no va a tener un atributo que se llama ID usuario. El primer elemento es un conjunto de objetos. Eso le estaríamos diciendo ahí sin los 3 puntos. Los 3 puntos lo que hacen es repetirme la operación, o repetirme esa pequeña sección tantas veces como elementos hayan dentro del arreglo. No sé si lo que vaya a decir suene coherente, pero ¿se puede decir que se estaría comportando como un ciclo for? Sí, no sé si un ciclo for o un ciclo while dentro del arreglo. Sí, sí, ¿Se es puede como una decir o? operación cíclica. Es como decir la versión, así como tenemos nosotros el if y el operador ternario, ¿cierto? Que el operador ternario es como una forma de una sola línea para un if. Este sería como una forma de una sola línea para un ciclo. Obviamente que tiene unas restricciones un poquito diferentes también. Allá, por ejemplo, con el if no tenemos múltiples casos, solamente tenemos o verdadero o falso, no tenemos un else if. Aunque pues ahí ya hay mañas para hacer un else if dentro de un operador ternario, pero en este caso se lo puede ver así, como una operación cíclica con unas cuantas restricciones. Vale, listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto, Carlos. Listo, entonces. Vamos a mirar cómo se comporta ahorita. Guardamos. Y ahora voy a llenar datos un poquito acordes a la realidad. Entonces le digo rol de usuario, rol 2. Orientación sexual, le voy a colocar, bueno, aquí coloquémosle 1. Tipo de identificación 1 también. Nombre, eh, Juan. Apellido, Jurado. Identificación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teléfono 720-2020. Email Juan
juanj@mail.com, puntos, pongámosle 100, y la foto, pongámosle por ahorita, no sé, perfil.png. Listo, y ahí le voy a dar agregar. Miren que hay 4 elementos dentro de mi lista. Entonces agrego, y ahora ya me aparece el elemento dentro de la lista. Miren que ahí sucedió algo que es lo que me está informando este error de aquí, ¿cierto? Todos los elementos que nosotros tenemos en la lista, recuerden que vienen con un ID de usuario. En este caso, este elemento no tiene el ID de usuario y me está diciendo cada hijo de la lista debería tener una propiedad ID OK única, ¿cierto? Que nosotros en este caso no tenemos ese ID. No lo hemos puesto. Miren que aquí es el objeto que llega por parámetro y en ningún lugar está el ID del objeto. Entonces, por eso nos está mostrando este error, porque no encuentra el ID, no encuentra el valor único para ese key. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, aquí cito, vamos a agregarle una operación y es decirle que va a tener además un atributo. Para agregarle el atributo lo podemos hacer directamente sobre el objeto, entonces le diríamos al objeto que llega por parámetro, le vamos a decir que ID uso, este mismo que tenemos acá, que ID usuario va a ser igual, y ahí le pondríamos el ID, en este caso para que no se nos repita el ID, si le pongo ahí 2 por ejemplo, cuando vuelva a hacer la inserción de un objeto, el ID va a estar nuevamente en 2, entonces ahí me vuelve a sacar el error que me va a decir que el ID debería ser único. Por lo tanto yo le voy a colocar el ID de la siguiente manera, entonces le voy a decir aquí, de este de usuarios, sáqueme la cantidad de elementos que tiene y súmele 10, para que no se me vayan a traslapar con los ID que ya están. Listo, ahí súmele 10 y ahí está. O también pude haber hecho una función para que me busque el máximo ID de este listado de aquí y colocarle aquí ese máximo más 1. En este caso pues le voy a colocar el ID más 10. Aquí no importa que esta propiedad no venga creada en el objeto. Miren, si ustedes se fijan acá, si ustedes miran, ya se refrescó. Bueno, ahí está. Si ustedes miran aquí, perdón, aquí no. En el objeto que llega por parámetro, miren que aquí no hay ninguna propiedad que diga ID usuario. Bueno, ahorita ya porque ya se refrescó. Pero no había ninguna propiedad. Si la comentareo, vamos a notar que no hay ninguna propiedad que esté o que se llame ID usuario. Miren, aquí está ID orientación sexual, ID rol, ID tipo de identificación, identificación. No está ID usuario. Cuando yo la creo acá, no me sale error. Cuando le doy el valor, no me sale error porque él asume que si no está, la va a agregar. Va a agregar esa propiedad con ese valor que yo le establezco ahí. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues no tenemos error y ya podemos irlos agregando. Y miren, ya miraron ustedes que en ese caso ya no tengo inconvenientes con mi arreglo. Entonces, nuevamente coloco ahora el ID 3. Aquí le voy a colocar 1. 1, acá le digo Juan. Juan Jurado. Identificación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teléfono 720-2020. Email juanj@mail.100 y foto perfil.png. Listo. Ahí está, ¿cierto? Ahora le voy a decir enviar. Entonces le digo guardar y ahora ya no me puso ningún error. Mira, ahí ya está. Ya está Juan Jurado, los puntos del usuario son 100 y está este elemento. Lo único que está sucediendo en este momento es que no me está tomando el estilo, ¿cierto? El estilo que tenemos. Vamos a revisar por qué. Ese estilo se lo daba dependiendo... ¿Sí? Profe, qué pena, una pregunta. No me queda claro lo que pasa con el ID. O sea, simplemente como crear una propiedad y asignársela al objeto como para que no bote esa advertencia,
pero necesariamente ese ID usuario tiene que estar en digamos, creado en el JSON de donde se está poblando esas tarjetas, o no necesariamente. No, ese ID no debe estar creado en el JSON. Es que los objetos son dinámicos, sino que ahorita como estamos trabajando con un objeto que está acá, ¿cierto? Con un arreglo que lo tenemos aquí, yo le estoy colocando el ID, porque usualmente lo que se haría es enviar la solicitud al backend. Si el backend me responde, me retornaría el objeto, que el objeto ya traería el ID. Y ahí ya lo Ah, y agregaríamos ahí acá. en vez de hacer ese dato estático, se puede decir, ahí iría El que el viene propio desde la ID. base de El back. datos. Ajá. Ah, ya. Sí, ahorita es por O lo sea, que lo lo que usted estamos está Ah, enviando. diciendo ahí es, profe, creando un usuario nuevo, ¿no es cierto? Con un ID y le puso el +10 es para que no se confunda, ¿no es cierto? Para que no se duplique, porque Al miren que crearse. nosotros acá en el archivito de usuarios tenemos el ID 2, el ID 4, el Ujú. 3, el 1. Entonces si yo le decía el tamaño, me iba a colocar el ID 4 inicialmente. Entonces ahí ya no iba a ser coherente porque me duplicaría, perdón, el ID 4. Aquí está. Y habría un objeto duplicado. Por lo tanto aquí, cuando utilizamos el ID para diferenciar cada una de nuestras tarjetas, me saldría error porque estaría duplicado, no sería único. Miren, Ujú. hagámoslo, sin el Claro. 10 hagámoslo. Sí, vuelve a salir ese mismo error, ¿no es cierto? Claro, ahí no saldría el mismo error porque el ID, a pesar de que ya está Está duplicado. repitiendo. Miren, ahí lo voy a guardar sin datos y miren qué me dice. La llave 4 debería ser única, ¿cierto? Por eso le Ujú. aumento el 10, pero en realidad este no sería un inconveniente cuando ya integremos con el backend, porque al agregar el objeto, primero lanzaríamos la consulta. Al lanzar la consulta ya el backend nos responde exitoso o erróneo. Si tenemos éxito, entonces nosotros insertaríamos en la lista el objeto que nos responde el backend, que ese ya viene con el ID que se le asignó en la base de datos. Si no tenemos éxito, entonces no habría que agregarlo aquí, porque el usuario asumiría que se agregó. Entonces eso sería también mostrarle información que es falsa. Entonces simplemente no lo agregaríamos y mostraríamos una notificación de que no se pudo agregar el objeto. profe, en qué parte digamos, se le dice que el ID es único al asignarle esa propiedad cake ahí en el render? Sí, lo que pasa es que aquí el render, recuerda que él me dice que cuando hago una operación de este tipo, de tipo map, él me solicita que que cada objeto de este map sea único, que tenga un ID único. ¿Listo? Entonces aquí es donde sucede que cuando nosotros le colocamos un ID y está repetido y lo identifica solito, dice ya tengo un objeto con ese ID, con ese key. Por favor cámbielo, verifique lo que está haciendo porque ya tengo uno repetido, no sé identificarlos. ¿Listo? O sea que si no le pusiéramos el key, no saldría ese error. Si fuera otro tipo, no saldría ese error. Sí saldría, porque si lo quitamos de aquí, igual nos dice que necesitamos asignarle un key. Porque como esta es una operación que nos devuelve un conjunto de objetos, él Ah, de necesita tipo map. identificar cada uno Ajá. de los objetos. Mira que ahí sí sale Ah, igual. porque usted En decía este que se por ahí, ¿no es comporta como un cierto? ciclo también. Se comporta como un ciclo también, ¿no? El Ajá. map. El mmap es como un Ah, ciclo, pero el ciclo ya. nos va componiendo objetos. O sea que, Ah, profe, ya. esa parte solamente tocaría tener en cuenta en este caso que son datos estáticos que están, ¿Cómo, ¿no es cómo? cierto? Esa parte de arriba del +10 tocaría tenerlo en cuenta, es en esta parte que son estáticos. Ah, sí, sí, esta parte solamente ahorita la estamos considerando para que no nos salga el error y de una vez para comprender este elemento de aquí del ID. Pero ya cuando integremos con el backend no tendríamos lío porque ya nos trae el ID Ya sería único desde, ya, automáticamente. desde la base de datos. Listo, profe. Eso estaba mirando que nos sale un error, no nos interpreta los estilos. Entonces
Entonces miremos por qué no nos está interpretando los estilos. Porque aquí le coloqué el ID 3. Bueno, aquí le colocamos lo que sea, lo que sea, lo que sea. Y se supone que para el 3 debería colocarme los estilos. A ver, miremos. Profe, ¿no es porque el parámetro llega como cadena, no, no como entero? Ah, claro. Sí, sí, Fabián. Es por eso. Muy buena observación de Fabián. Miren, vamos a revisar esa partecita. Miren que aquí el parámetro del ID roll está llegando como un string. Aquí está. ID roll está llegando como un string y nosotros en el objeto lo tenemos definido como un entero, ¿cierto? Y acá mismo cuando hacemos en el switch de create user, perdón, de usuario, en el switch validamos los case con enteros. Entonces, para solucionar ese inconveniente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a validar siempre los enteros y para eso pues voy a convertir este dato, lo voy a convertir a entero. Entonces yo le digo que aquí lo voy a multiplicar por 1. Cualquier entero por 1 me da el mismo entero y aquí lo que estoy haciendo es simplemente decirle este string, como no lo estamos tipando, este es un lenguaje no tipado, entonces este string multiplíquemelo por 1 y al multiplicarlo por 1 lo que hace él es decirle, este no lo voy a tomar como un string sino como un entero. Y listo, lo multiplica y se convierte. Lo mismo acá abajo. Profe, ¿Sí? ¿y no podríamos cambiarle el tipo en el input y listo? Ah, también. Sí, también podríamos hacerlo así. Aunque, a ver, miremos, porque ahí creo que cuando lo agregamos al JSON, se nos convierte en string. A ver, probemos. Voy a colocar aquí 0. Cambiémosle el input type por number. Listo, miremos cómo llega. Ahí ya debería funcionar nuestros estilos, solamente que vamos a mirar cómo se ubica ahora. Vamos a ver cómo llega nuestro objeto. Si llega no, mira Fabián que el input me lo está convirtiendo necesariamente a un string. Es por la concatenación que nosotros estamos haciendo acá. Es que aquí en el evento le estamos diciendo que nos vaya agregando cuando el campo cambia, que nos vaya concatenando. Entonces ahí se vuelve a convertir. Igual casi siempre cuando se trabaja con JSON, no sé si se fijaron en el backend, que siempre nosotros no especificamos un tipo de datos cuando hacemos la consulta en Postman. Simplemente lo colocamos y allá llega, casi siempre va a llegar como un string. En Sequalize llega como un string, él ya sabe cómo castearlo. Cuando lo enviamos desde acá, desde el cliente, también se va a enviar como un string, pero luego ya Sequalize sabría cómo castearlo. En este caso, pues también miren que aquí así lo coloquemos en input, cuando se envía el formulario, se está enviando como un string. Miren que aquí está ID roll y está como un string. Entonces la solución que sigue siendo efectiva sería esta que colocamos aquí de convertir el valor que llega aquí a usuario, convertirla o hacerle el casting aquí a 1, a entero, multiplicándolo por 1. Listo, pudo haber funcionado también en el input, pero en las concatenaciones que estamos haciendo se está cambiando. ¿Listo? Entonces miren que ahí esa parte también ya la solventamos y acá ya se pintó bien mi elemento según el rol. Si yo le cambio aquí el rol, probemos con todos. Probemos el rol 1. Listo, ahí está. Probemos el rol 2. Ahí está, de color verde. El rol 3. De color rojo. El rol 4. Profe, De color qué amarillo. pena. ¿Me puede volver a explicar esa parte, por favor?
la del casting, de por qué no se aplicaban los estilos. Sí, por favor. Listo. Verán, los estilos cuando nosotros los estamos controlando, estamos validándolos aquí en el código, los estamos validando, estaba así, ¿cierto? Decíamos que teníamos un switch que cuando venía el número, nosotros decíamos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Y este le enviábamos según el rol, ¿cierto? Como estamos agregando el objeto, cuando agregamos el objeto, ese ID, pongámosle el ID 3, ese ID 3 viene como un string. Si ahí le digo agregar, miren que en el objeto, ese ID rol viene como un string. Aquí está. Y cuando viene acá al switch, él dice, a ver, este string, este 3 es un string, en ninguno de los casos se aplica porque estos casos están evaluando enteros. Pude haber hecho lo siguiente, pude haberlo cambiado así. Ahí ya funcionaría, pero funcionaría para los nuevos objetos, más no para los antiguos, porque los antiguos sí tienen la notación de un entero. Esto sí. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue cambiarle aquí, convertir todo lo que venga aquí, así venga como string, lo convertí a un número. Este de acá vendría como un string. Entonces, lo que yo hago es convertirlo a un número. Mira ahí, por ejemplo, Fabián, que ahí el rol sí llegó como un número porque no ha sufrido cambios aún de la caja de texto. Si yo lo cambio, si le pongo ahí 2 y lo vuelvo a enviar, ahí ya me llega como un string por la concatenación que estamos haciendo en el cambio de estado. Entonces ahí como llega de tipo string, no lo va a identificar mi elemento acá, él no lo va a encontrar. Porque dice, a ver, hay un case con string 1, no, un case con string 2, no, un case con string 3, no, con string 4 tampoco. Entonces lo que vamos a hacer es convertir, hacer el casting, convertir este valor que me llega aquí por el switch, lo vamos a convertir en entero y para eso lo hago multiplicándolo por 1. Cualquier número por 1 es el mismo número y aquí pues al hacer la multiplicación ya él solito convierte este string, lo convierte en un entero y lo multiplica por 1 que sería el mismo valor y quedaría ahí sí ya. Ahí sí, así nos llegue el string 1 por parámetro, lo multiplica, lo convierte en entero, lo multiplica por 1, sigue siendo 1 y ahora sí ya encuentra el case 1 entero. Ya, listo. O sea, solamente con hacer la multiplicación por el uno automáticamente lo convierte en un entero y ya selecciona algún caso. Sí, es lo mismo que como cuando nosotros hacemos lo siguiente. Si nosotros le decimos aquí log, ¿cierto? Si lo mostramos así, si le coloco aquí un 9, miremoslo. Ojo ahí. Si le coloco un 9, entonces le digo aquí, voy a cambiarlo. Parece donde lo coloqué. Ah, cuando se representa, voy a refrescarlo. Cuando se representa, miren que el 9 sale azulito, sale de tipo entero, ¿cierto? Pero si yo le digo al 9, concaténemele nada, ¿cierto? No le estoy concatenando nada al 9, pero en realidad lo que estoy haciendo es convirtiendo el dato. Miren que ahí ya no me sale azul, sino en color negro, porque ya se convirtió en un string. Es lo mismo, estoy haciendo un casting implícito prácticamente. Recuerden que hay dos tipos de casting, el implícito y el explícito. Ahí el implícito funciona pues porque son tipos de datos compatibles, aunque también pude haberlo hecho de manera explícita, que hubiera sido de la siguiente forma. No lo recuerdo bien, búscamelo por acá. Parece que también funcionaría con, en lugar de colocarle así, funcionaría como en el Java normal, en el Java que conocemos. Int. No. Number. No. Hay otra función, no me acuerdo cómo es. Convertir datos. ParseInt, este es.
Eso le pude haber dicho esto también. Parse int, y ahí me está pidiendo dos parámetros. Me pide el string, que sería este de aquí, y la base del sistema numérico en el que lo voy a convertir. En este caso, como estamos en el sistema decimal, pues le diríamos la base 10. Listo, ahí miren que estos se representan bien. Si agregamos otro, aquí le colocaríamos el estilo 4, el rol 4, le decimos guardar y miren que ya se interpreta. Podríamos haberlo hecho también de esa forma. Listo, pero para no... Ya, ya. Sí, más fácil la otra. Sí, ahí pues hacemos un casting implícito. Quiero leer algo que me escribieron acá. Dice, se llama operador de propagación o spread operator. La definición sería, el operador de propagación, spread operator, permite que una expresión sea expandida en situaciones donde se esperan múltiples argumentos, llamadas a funciones, o múltiples elementos, array literales. Exactamente. Muy bien, Camilo. Había olvidado el nombre del operador de propagación, pero es en esencia eso. Es como la versión corta de un for o de un ciclo. Obviamente con unas limitaciones, así como las tenemos en la versión corta del if, que es el operador ternario. Este no es muy común de usarlo, pero pues, eventualmente, al menos en React, se implementa más por los cambios en los estados. En que aquí el estado me exige que yo haga un cambio aquí. Entonces lo podemos hacer de esa manera. Listo, muchas gracias Camilo, muy buen aporte. Listo. ¿Tienen dudas muchachos de esta parte? De este formulario que acabamos de crear y que agregamos elementos dentro de nuestra lista. Gracias, profe, por la explicación. Listo, con gusto. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Bueno, mientras se animan Profe, Sí, o sea, cuando guardamos, lo hacemos ¿cómo le digo? Como por un ratico, ¿no? No se agrega en sí al objeto JSON, ¿no? se agrega el objeto JSON del DOM, pero no al archivo que tenemos nosotros. No estamos haciendo la escritura y la lectura del archivo, sino que se agrega el objeto que tenemos cargado en la memoria del navegador en ese momentico. Ay, eso. Ujú. Claro, para que se agregue ya de forma permanente al archivo deberíamos escribir sobre el archivo. ¿Alguien más tiene alguna Ah, duda? ya, profe. Con gusto, Jorge. ¿No? ¿No hay dudas? Listo. Por hoy, pues muchachos, en cuanto a las temáticas que íbamos a abordar, eso sería todo. Ya en la próxima semana trabajaremos en las siguientes. Ahorita, pues, recuerden que habíamos planificado una sesión de preguntas. Entonces, antes de hacer el ejemplo, me gustaría ver si tienen algunas preguntas para tenerlas en cuenta durante la construcción del ejemplo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces los escucho si tienen dudas, si no, pues procedo a construir el ejemplo que tengo planificado. ¿No? ¿No hay preguntas? No, profe, de mi parte, no. Listo, listo. Al parecer, pues no hay más preguntas. Entonces vamos a proceder con el ejemplo. ¿Listo? Teníamos dos elementos de los cuales debemos ejemplificar. Y es uno, la definición de los componentes. Y otra, la definición de la arquitectura o lo que ustedes pues lo bautizaron ya como las carpetas del proyecto. Entonces para ello vamos a trabajar con un pequeño ejemplo. Voy a partir de unos diseños de interfaces que tengo hechos.
Entonces supongamos que estas son las interfaces que ustedes habían diseñado. En este caso, pues yo tengo la interfaz aquí. Listo. Aquí tengo la interfaz. Y voy a ir haciendo un análisis a ver de qué componentes son como comunes, de qué es lo que yo puedo utilizar de ahí. Entonces aquí, por ejemplo, tengo en principal, miren que ya podemos observar que se van repitiendo elementos. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser este elemento de aquí? ¿Cierto? Que es más, uno cuando inicia a hacer los diseños, cuando inicia a hacer agrupamiento de cosas, ya se va dando cuenta de cosas que pueden llegar a ser componentes. Miren que yo aquí, por ejemplo, cuando diseñé la interfaz tenía estos dos elementos, tenía este elemento de aquí y este elemento de acá. Pero luego, como miré que los iba necesitando de forma frecuente, lo que hice fue agruparlos. Entonces los agregué directamente en mi interfaz, los agrupé y ahí ya me voy dando cuenta, este puede ser uno de los componentes que yo necesito y en efecto ese es uno de los componentes. Entonces por acá voy a ir creando un Word en el cual voy a ir identificando, ¿cierto? Entonces por aquí lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a crearme una tablita en la cual coloque el nombre del componente. Acá voy a colocar una descripción y aquí voy a colocar una imagen del componente. Entonces listo. En el nombre a este le voy a colocar resumen semana. Listo. En la descripción voy a colocarlo. Este componente permite visualizar la información. Es más arriba la descripción. Ya, gracias. Visualizar la información resumida de una semana de seguimiento. Listo. Profe, una cosita, ese cuadrito se lo va haciendo en base a los mockups que uno hizo, el planteamiento allá. Claro, claro, yo les había dicho que cuando ustedes vayan haciendo el diseño vayan pensando en los elementos que podrían convertirse en componentes dentro de su desarrollo. Ah, ya. ¿Recuerdan? Sí, sí, profe. Ujú. Eso. Y aquí, por ejemplo, la imagen no es obligatoria. Yo ahorita, pues como para que el ejemplo nos quede bonito, la voy a agregar. Entonces en la imagen lo que hago es tomar un recorte. Listo. Lo recorto y voy a mi documento y pego. Listo. Ese es mi componente. Estuvo. Siguiente componente, a ver, sigamos mirando la interfaz, a ver qué otra cosa aparece. Aquí ya no necesito más, miren, ya están estos listos, listos, listos. Por acá, por ejemplo, miren, aquí tengo unos menús que siempre se me van a ubicar como en una filita. Entonces por aquí también tengo otros componentes. Entonces lo voy a colocar acá. Nombre del componente, ítem, menú, por ejemplo. Entonces, este componente hace parte del menú de la aplicación. Listo. Y acá le tomo una captura de pantalla. Profe, pero ahí en ese caso que el menú, por ejemplo, que uno le tenga un menú de esos de Bootstrap que ya son prácticamente de alguna otra forma estáticos, se puede decir, ¿hay que? No, claro, ahí no hay problema. Es que aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es una identificación, ¿cierto? Pero luego ya, lo que les Ya, decía en la clase anterior, luego si ya en la implementación nos damos cuenta que es una sola etiqueta, pues no hay necesidad de crearlo en componente, porque en últimas no resumiríamos nada. Y eso es lo que sucedería, por claro. ejemplo, en este. Este sería un menú ítem, que los parámetros sería el nombre, que pues nos daría lo mismo convertirlo en un componente. Antes al convertirlo en un componente hacemos más trabajo que haciéndolo en un elemento. Haciéndolo ahí en el componente. Eso.
Otra cosa podría ser, ¿no? Que nosotros queramos establecer unos estilos específicos para estos menús, entonces ahí sí nos convendría, así como nosotros miramos aquí en el código, ahí sí convendría mantener una relación, la relación que nos permite tener el código con unos estilos fijos, porque aquí importaríamos los estilos, así como los tenemos por ejemplo acá, en este app, aquí. Miren, aquí podemos utilizar estos estilos directamente, ¿cierto? Entonces eso también podría ser un elemento a tener en cuenta. Pero usualmente cuando es un componente que uno que si lo escribe normal es una línea, entonces no hay mucha necesidad, ya dependería de a ver qué tantos elementos uno le va a agregar, qué tantos elementos va a controlar dentro de ese componente, ¿cierto? Entonces ahí por ejemplo yo lo agregué ese, quizás ya en una futura edición, pues ahorita como es un diseño, pues en una futura edición ya se puede descartar ese componente. Aquí miremos que aquí dice espacio académico, listo. No necesitamos, esta es una tabla, no necesitaríamos crearla como un componente. Este de aquí podría ser un componente también, semana y títulos. Aquí sí podríamos ahorrarnos un componente. Sería semana, los títulos y aquí las fechas. Podría ser un componente. Sí, entonces ahí podemos colocarlo también. Vamos a crear. Profe, o sea, los componentes es donde vaya a haber cambio, no en una línea fija, por ejemplo, que diga nombre, eso no es componente, sino donde vaya a haber cambios. Exactamente, sí. Donde nosotros miremos que lo podemos parametrizar de tal forma que ahorremos trabajo. Ya. Por ejemplo, lo que hicimos acá en O sea, el... donde el trabajo es repetitivo, no más que todo, pues lo que se dice, ¿no es cierto? Sí, en efecto, que sí nos ahorre trabajo, porque por ejemplo, miren que si nosotros hubiéramos hecho esto de forma estática, ¿cierto? Miren que aquí simplemente estamos invocando al usuario. Y el usuario ya tiene todos los Exacto. elementos del... Si no tendríamos que estar haciendo la tarjeta, ¿no es cierto? Cada uno. Ajá. Por ejemplo, algo que yo les sugeriría, este Create User, este formulario, a mí me puede servir tanto para edición, para creación, para edición y para actualización. Hasta para visualización, yo podría utilizar el mismo y aquí le cambio y le agrego un atributo que sea habilitado o deshabilitado. Entonces acá en la próxima vez donde yo quiera visualizar los datos o actualizar los datos, simplemente llamo al componente y listo. Ya lo tengo hecho. Miren que me ahorraría tiempo en construir otro componente. Y eso en efecto lo vamos a trabajar en las siguientes sesiones. Y siempre se lo aplicaría con un case, ¿no? Con un switch, mejor dicho. No, no, no. No, el switch yo aquí lo apliqué porque quería darle como unos estilos. No, en el caso de lo que usted dice, por ejemplo, habilitado o deshabilitado, cuando solamente sea visualizar, tendría que estar deshabilitado. Ahí podrían haber varias formas, porque yo puede que le pase aquí a mi componente, podría pasarle una propiedad que sea estado formulario, que sea un verdadero o falso. Entonces, según esa, o un tipo formulario, que yo le diga si es tipo 1 que sea el de actualizar, si es tipo 2 que sea el de visualizar, que sea tipo 3 el de crear. Y acá lo valido. Entonces puedo colocar, ¿no? Si el estado o si la propiedad es 3, entonces aquí le podría colocar disable o enable, lo que yo quiera. ¿Listo? O también pues podría ser con un switch, que se invoque pues algo como lo hacíamos nosotros en alguna ocasión, que se invoque también la propiedad y aquí en la renderización validaríamos cuál es el elemento que vamos a renderizar, si renderizamos este o renderizamos este otro o renderizamos este otro. ¿Listo? Pero ahí ya hay muchas formas. Profe, Ah, listo. Listo, profe. Gracias. Vale, dime Fabián. profe, por ejemplo, si uno, por decir, tiene un componente con una tabla para listar usuarios y también tiene en otra interfaz una tabla o sea, casi con las mismas características, pero con diferentes campos para listar productos.
¿eso se lo podría tomar como un solo componente o me toca hacer componentes separados? Si tienes, por ejemplo, ahí hay que tomar una decisión importante. Si tienes la misma cantidad de columnas en la tabla, puedes tomarla como un componente. Ahí lo que te tocaría es que para cada columna de la tabla, por ejemplo, este atributo, si aquí tú muestras el nombre del producto, entonces el objeto tendría nombre, debería ser el atributo. Así tú el objeto que te llega por parámetro lo colocas como nombre y cuando sea la tabla de usuarios, también el usuario va a tener un atributo nombre, ¿cierto? Por eso yo les decía también cuando hicimos el diseño, miren que las prácticas de diseño son bastante útiles. Cuando hicimos la base de datos yo les decía, si es la tabla de usuario no hay que poner en el atributo nombre usuario, solamente poner nombre porque ya se sobreentiende que es el nombre del usuario, puesto que está en la tabla usuario. Entonces, lo mismo. Aquí ya el objeto tiene el atributo nombre, tanto en producto como en usuario tiene el atributo nombre, entonces tú perfectamente aquí puedes colocar el nombre. Si por allá tienes un atributo que sea diferente, entonces que tú aquí necesites mostrar el nombre, por acá que necesites mostrar el apellido para el caso de los usuarios. Entonces ahí invocas al atributo apellido, pero en el caso de los productos ellos no van a tener un apellido. Entonces ahí puede que ya no consideres utilizar lo mismo, ¿cierto? Si los datos son los mismos, puedes hacerlo o también podrías transformar el objeto. Podrías manejarlos estos de forma genérica, aquí que sea dato columna 1, dato columna 2, dato columna 3, dato columna 4, dato columna 5, dato columna 6 y convertir los atributos a ese formato. Ese procesamiento lo podrías hacer directamente aquí, por ejemplo, donde, así como hicimos este de aquí, que nosotros manejamos este, podríamos construir nuestro propio objeto, estandarizar los nombres de nuestros objetos para llevarlos acá, para enviarlos aquí. ¿Listo? Pero ahí pues ya uno puede ir evaluando a ver qué tanto trabajo es el que se va a ahorrar versus al trabajo que va a darse aquí. También hay que tener en cuenta pues que la carga en cliente debería ser la mínima, por eso se busca esto de aquí, utilizar estos frames. ¿Listo, Fabián? Listo, profe, gracias. O sea, Sí. no sería recomendado, mejor dicho, es mucho trabajo. Más que todo sería recomendado si los atributos de tus entidades tienen los mismos nombres. Por ejemplo, el caso que yo te ponía, hay el Sí, nombre del producto, que el atributo se llama nombre, está el nombre del usuario, ya. que el atributo se llama nombre, está el O sea, nombre de... serviría como en un caso por decir que quiera crear clientes y proveedores, por decir, porque Eso, ellos iban a tener nombre y apellido. exactamente, nombre, apellido, Ah, identificación, dirección, teléfono. ya, ya, profe. Eso, ahí puede Ya, servir. gracias, ya me quedó claro. Ujú. Listo. Listo, entonces sí vamos a crear este componente de aquí. Yo lo tenía, entonces aquí ítem menú, acá vamos a decirle, no sé, miren que este ítem menú aquí de primera ya lo podemos desaparecer también, porque esto va a ser por allá una etiqueta nada más, entonces sí lo podemos obviar, lo quitamos. Ahí ya ustedes van haciendo el análisis, ¿cierto? Esa es la tarea, pues, ese es el meollo del asunto. Entonces aquí vamos a crear, no sé, encabezado, semana, lo voy a nombrar. Es el encabezado de la semana que para las tablas, el encabezado para las tablas de la semana que contiene el número de semana las, y las fechas. Y las fechas. Listo. Listo. Y aquí tendríamos nuestro elemento. Precisamente estos diseños yo los estoy construyendo en otro framework. Y créanme que este framework me hubiera ahorrado también bastante trabajo, solo que lo inicié a construir por una exigencia pues del solicitante del software. Entonces ahí ya pues la decisión
fue de otra forma. Igual el otro framework me ofrece otras capacidades que sí se ajustan a otras necesidades que yo tengo como desarrollador, entonces sí. Listo. Miren aquí. Entonces aquí también ya coloqué esta, perfecto. Voy acá. Aquí, miren que aquí todo este puede ser un componente, ¿cierto? Todo este elemento, entonces también el descriptor de asignatura le voy a colocar. Entonces muestra la información de la asignatura. Y la foto, o la captura de pantalla, también. Entonces. Listo. Copio, voy a mi documento y lo pego. Una más chica. Listo. Miremos a ver qué más. Esta ya está. Listo, este por ejemplo, ¿qué tiene? Miren este componente, ¿cierto? Este es una tablita. Y este de acá también es la misma tablita. Miren. Y miren lo que les decía, yo precisamente aquí hice un agrupamiento, no me había fijado. Hice un agrupamiento que me sirve para indicarme también que este lo puedo hacer un componente. Entonces este agrupamiento me indica eso. Si yo ingreso aquí, estas tablitas, esta tablita también miren que me sirve. Este también está agrupado, también lo podría considerar un componente. Y aquí lo puedo reutilizar. Entonces miren que también puede ser un componente. ¿Listo? Entonces miren, ahí por ejemplo tengo los componentes para esta pequeña aplicación que les mostré. Tengo estos tres por ahorita. Listo. Ustedes en su caso pues pueden generar algunos más. Y ahora sí voy a hacer la definición de la arquitectura. Voy a definir a eliminar esta fila. Uy, no lo que no era. Profe, una pregunta. Dime. Buenas noches. ¿Esto es referente solo a los backups que hicimos o es de todo ya? Lo que pasa es que la aplicación que estamos diseñando, ¿cierto? Es una aplicación de tipo CRUD, que son administración de las entidades. Y en esencia la administración de las entidades son formularios. Entonces ahí, con que se haga el diseño de una, que era lo que yo les había solicitado en los mockups, ya prácticamente se tiene entendido el diseño de todo. Entonces, con hacer el estudio en una de las entidades, ya ustedes pueden identificar los componentes que pueden utilizar. Profe, y en el caso, digamos que yo tengo un componente que tiene 3 botones y hay otra pantalla que solo tiene 2, ¿puedo hacer lo mismo, deshabilitar un botón y utilizar el mismo componente? Ahí lo que yo haría es crear mi componente, pero que yo le envíe un arreglo de botones. Por si en este caso pues necesitas 2, en otro necesitas 3, pero y si en otro necesitas 4, entonces ya tendrías el componente preparado. Que le envíes crear el componente, así como hicimos con usuario. Creamos el componente para el usuario y desde aquí podemos construir el array de botones e invocar la presentación de ese componente. Listo, profe, gracias. Vale. Listo. Listo, entonces aquí vamos a hacer, hagan de cuenta que ahorita no tenemos, a ver, voy a hacer una copia de este proyecto, eso voy a hacer mejor, para dejarlo como limpiecito. Ya les comparto este código también ahora en la plataforma. Creo que hoy no voy a alcanzar porque tengo una reunioncita cuando acabe clases. Entonces el día de mañana ya les subiré todos los videos y los archivos. Listo, entonces voy a hacer una copia yo de este proyecto para sobre esa copia hacer la definición de la arquitectura.
Listo, ahorita me va a producir unos errores porque voy a iniciar a borrar cosas a lo loco. Esta la voy a borrar. Esta y esta la voy a borrar. Este y este también lo voy a borrar. Listo, mi aplicación prácticamente que vendría así, ¿cierto? Creo que borrar lo demás. Bueno, prácticamente que vendría así. Aquí vendría pues los otros elementos que nosotros tendríamos de allá de la plantilla. Entonces, esto es como nosotros tendríamos nuestro proyecto y aquí es donde vamos a definir la arquitectura de nuestra aplicación, de nuestro software, de cómo se va a organizar el código dentro de nuestra aplicación. Entonces, para este caso, de aquí, miremos a ver qué componentes tenemos. Entonces tenemos semana, acá teníamos este que era de asignatura. Dentro de este teníamos, por ejemplo, la tablita. Entonces ahí podría yo decir, no, pues voy a crear una carpetica dentro de componentes que sea componentes de la semana. Entonces en mi folder, componentes semana, con minúscula, semana. Y otra carpeta. Esa carpeta components también nosotros la creamos, ¿cierto? Sí, esa la creamos nosotros. La voy a quitar. Esta no estaba inicialmente. Entonces supongamos que yo voy a crear aquí una carpeta para los componentes de la semana y otra carpeta para los componentes de la asignatura. Listo. Supongamos que tenga usuarios, entonces voy a crear una otra carpeta para los componentes de los usuarios. Listo. Esa podría ser una propuesta de arquitectura. Otra propuesta de arquitectura. Resulta que en el software que yo estoy diseñando, las semanas son de las asignaturas. Entonces, lo que puedo hacer es de aquí, yo en asignatura, meta la carpeta de semana. Entonces, los componentes de asignatura van a estar relacionados con los componentes de las semanas. ¿Listo? Y ahí tendría pues mi estructura de archivos. También en asignatura, imaginémonos que tenemos el componente ese de la tablita, ¿cierto? Este de aquí. Tenemos dos tablitas, yo las voy a colocar ahorita como si fueran componentes. Entonces supongamos que yo voy a tener dentro de asignatura, además de los componentes de las semanas, el componente de herramientas. Listo. Tendría también además el componente de encuentros. Listo. Ahí tendría, esa sería la arquitectura o las carpetas que tendría en mi software. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Ahí tengo definida mi arquitectura, voy a recortes, saco un recorte de todo el proyecto, listo, aquí, arquitectura, listo, y ahí pongo mi recorte y estuvo el 30%. Listo, obviamente el hecho de que yo haya construido este ejemplo pues los pone a pensar un poquito más, pues porque no me van a presentar la misma arquitectura que yo les coloqué aquí, ¿cierto? Entonces ustedes ya deben pensar muy bien en cómo van a estructurar la jerarquía de su proyecto para hacer la arquitectura del mismo. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, ya ahí quedó enterado ya. Quedó. ¿Este documento se lo subo también a la plataforma para que lo tengan en cuenta? Sí, profe, por favor. Sí, profe, por favor. Listo. Se lo subo mañana despuesito de las 10, se lo subo, muchachos, porque ahora lo que les comento. Listo. Profe, entonces, pregunta, qué pena. Entonces, ¿la entrega para cuándo sería? Eso ya lo habíamos cuadrado, ¿no? Sí, pero no, es que qué pena, pues no, de pronto estoy mal, pero es que por lo que usted dice que nos comparte, no hay la posibilidad de que nos comparte ese archivo
o no lo envíe, no lo envíe al grupo de WhatsApp como para ir adelantando desde este momento Ah, para que no sí. coja la nota? Ah, vale, de una vez se los envío. Mejor, muchas gracias, profe. Sí, igual también recuerdo que les había dicho que si ustedes miraban pues muy complicado entregarlo en las fechas que ya acordamos, pues podríamos negociarlos, pero pues ahí ya los escucho, muchachos. Listo, ya se los envié a WhatsApp. Igual el día de mañana yo ya se los cargo a la plataforma. Entonces soy todo oídos, muchachos, o todo ojos para leer por el chat. Si tienen dudas, si quieren hablar sobre la entrega. Yo Profe, creo que más sobre la entrega final, más que todo. La entrega final, la del tercer corte. Sí, No, el no, por eso proyecto. todavía no nos preocupemos porque no hemos acabado de mirar los componentes de este framework. profe, una pregunta. Si usted recuerda en la entrega de los mockups, ¿verdad? Que es básicamente nuestro primer recurso para hacer todo este trabajo, ¿cierto? Ahí decía que nosotros teníamos que entregar un módulo, ¿ya? Entonces la pregunta es, en este documento nosotros solamente tenemos que maquetar a partir, o maquetar no, sacar la información a partir de ese solo módulo que hicimos, o ya tenemos que tener una visión global de todo el proyecto. Esa era la pregunta que me hacía, no recuerdo si fue Diego o Fabián, que yo les decía que en este caso, pues como estamos hablando de aplicaciones de tipo CRUD, los formularios pues prácticamente cambian solamente respecto a la cantidad de atributos y los tipos de datos de los atributos de las entidades, cosa que con una entidad pues ya tendríamos eh, prácticamente que identificados todos los componentes que necesitamos. Ah, listo, profe. Sí, porque por ejemplo, yo sé que es un CRUD, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi aplicación hay mucho, por ejemplo, yo nunca elimino, sino que actualizo, ¿ya? Pero siempre hay mucho movimiento, pero igual ya me queda claro. Listo. Muchas gracias. Diego, de pronto también para hacer algo de claridad, recuerden que yo en el segundo corte, en el primer corte, perdón, les recibí los procedimientos o los servicios para 3 entidades. Que igual yo les hice la anotación que ustedes debían completarlo para las 5 entidades porque en efecto el web service debe estar completo. De la misma forma, pues haremos en este caso. Ya cuando integremos, ustedes deberían ir complementándolo, porque es probable que en el tercer corte hagamos la revisión completa de las 3 aplicaciones prácticamente, del backend con sus 5 entidades, del frontend con sus 5 entidades y del full stack con las 5 entidades. En el full stack ténganlo por seguro, muchachos, que ya no nos vamos a demorar mucho. Allá prácticamente yo creo que en 2 semanas alcanzamos a ver la generación. Es que allá es muy sencillito. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguien más? Creo que tenía... Profe, profe, qué pena, yo tengo una duda. Lo que pasa es que en cuanto a digámoslo así, al diseño de la base de datos, yo lo hice no sé si de pronto lo hice muy sencillo. Con no Tengo relacionales, sí. inclusive, no, sí, tengo las relaciones y todo eso. La cuestión es que hay algunos campos que tienen solo hasta, digamos, solo 2 datos. Entonces, Algunas no sé tablas. si, y claro, algunas tablas que tienen solo 2 datos, 2 o 3 datos. Pues no importa que las vistas queden así en lo que toca presentar Esas que en el tienen diseño. 2 o 3 datos suelen ser tablas de especificación. Por ejemplo, el de tipo de documento, que tenía el nombre y la sigla, que esas no contaban dentro de las 5 entidades. Ujú.
O sea, ese tipo de datos, ese tipo por ejemplo, el rol y ese tipo de cosas, eso no se tiene en cuenta. No, no, no. Ah, ya, ya. Para esas no hay Vale, que listo. crear los servicios CRUD. Para esas no. Ah, ya, ya. Listo, listo. Para esas que son de especificación, un servicio que sí es necesario siempre es el de obtener todos, ¿no? El find all. Ese sí es necesario porque necesitamos obtener las opciones, ¿cierto? Esos en últimas van a ser un combo. Pero sí necesitamos obtener las opciones, que esas sí las cargamos desde la base de datos. Pero los otros servicios no, no es necesario. Ah, listo, listo, profe. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No hay más dudas? Bueno, muchachos, si no hay más dudas, pues yo creo que por hoy podemos dejar hasta ahí. Para que ustedes también vayan a avanzar en estos 10 minuticos que nos quedan. Vayan a avanzar en ello. Listo, y cualquier cosa, pues yo estoy pendiente y me consultan. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, que estén Listo, muy bien. profe. Gracias. Gracias, Listo. profe. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Muy amable. Hasta luego. Chao, que estén muy bien.